Ok, gracias, pastor. ¿Están contentos, hermanos? ¿O necesitan que los despierten? Bueno, qué bendición, hermano. La verdad es que admiro a su pastor, hermano. Estoy viendo que los años no pasan por él, hermano. Lo veo igual, lo veo fuerte, lo veo más joven, creo. El único viejo aquí soy yo, creo, hermanos. Agradezco a Dios por esa gran oportunidad que me da. El pastor yo lo conozco hace ya bastantes años. Tuve la oportunidad de recogerlo en el aeropuerto cuando iba y pues yo creo lo que él dice, pero a mí no me ha sucedido tanto como a él le ha sucedido, ¿verdad? Creo que la fe de él es más grande, ¿verdad? Siempre llegaba allá y decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y necesito 20 días para lograr hacer todo esto. Y nosotros lo quedábamos viendo y decían, 20 días, sí, 20 días. Y cuando lo veíamos, ya venía de regreso antes de 20 días y venía cargadísimo, hermano. Decía, ¿cómo le hace, pastor? No, y ya me voy, dice, y no sabes lo que ya mandé. Digo, wow. Digo, y esto es poco lo que traigo, dice, ya lo que, aparte, ¿cómo le hace, no? Y yo recuerdo, hermanos, yo creo que debemos de imitar su fe. Amén, hermanos. Debemos de imitar su fe. Yo recuerdo un día que lo fuimos a recoger al aeropuerto, lo llevamos a la casa, lo decidimos hospedar en la casa de una hermana y los hermanos Garcías. Y había un hermano que era albañil, se acababa de comprar una van de esas bien bonitas, de esas que traen lucecitas, mesa adentro y botellas de vino, ¿verdad? Entonces el hermano se acababa de comprar esa camioneta, estaba bien bonita, bien lujosa la camioneta, lucecitas por dentro, no, una camioneta bien buena, una van, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando llevamos al pastor ahí, nos paramos al lado de esa camioneta y él se bajó y dijo el pastor, y se quedó viendo la camioneta y dijo, ¿de quién es esa camioneta? Le digo, de un hermano que está ahí arriba, del hermano Carlitos. Pues yo necesito una de esas. Y dijo, déjame orar por esa camioneta. Y se salió del auto donde iba, hermano, y puso su mano en la camioneta y dijo, Señor, tú sabes que yo necesito esa camioneta más que ellos, por favor, provéeme. Y hermano, nos quedamos con la boca abierta porque él oró, puso su mano en la camioneta y dijo, esa va a ser mía. Y se fue, hermano, se fue. Dijo, voy a estar como un mes o 20 días, después regreso porque voy por unas cosas, necesito unas cosas, después paso con ustedes. Hermano, él se fue y antes de 20 días ya venía de regreso, traía 2 camionetas, ¿verdad? Y traía bien cargado, me acuerdo que traía un cañón para proyectar películas, ¿no? Porque dijo que iba a traer un cañón, y dijo, voy por un cañón y lo voy a traer. Dije, no sé dónde va a conseguir eso. Pero ya venía con su cañón y sus 2 camionetas, sus 2 camionetitas que le habían dado, y venía un hermano con él. Y hermano, y luego llegó y lo estábamos esperando ahí para saludarlo y llevarlo a comer. Y hermano, y el hermano Carlitos, que era dueño de la camioneta, venía bajando con las llaves de la camioneta en la mano. Bajó, vivía en el 2º piso, bajó, salió al estacionamiento y escuchamos que dijo, Pastor Durán, dice, pues Dios puso en mi corazón, pastor, dice, regalarle esta camioneta a usted porque a usted le va a servir más que usted. Aquí están las llaves. Y nos quedamos con la boca abierta, hermano. Dios, hermano, el pastor es digno de imitar su fe, hermanos. Yo creo que, hermano, la verdad es que es increíble lo que uno ve en la vida del pastor. Cuando leemos la Biblia, Dios habla de fe, ¿no? Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vemos que su pastor es un hombre de fe, hermano. Mire, yo me quedo con la boca abierta a mirar todo esto. Mis ojos no alcanzan a terminar de ver todo lo que han alcanzado aquí, hermano. Increíble, increíble. Yo lo veo, hermano. Yo dije, hasta me canso de mirar todo. De verdad que me canso, hermano, de mirar. Le dije, ay, ¿cómo le hace tantas cosas que logra? Tantas cosas. Y hermano, yo no lo veo cansado. Él, le digo que yo nomás de mirar, de escucharlo, de tantas cosas que hace, yo termino cansado, hermano. Pero gracias a Dios por su pastor, amén, hermano. Yo les invito a que oren por su pastor. Él me contó que está enfermito.
yo sé que Dios hace milagros, hermano. Amén. Y yo creo que si usted ama a su pastor, ore por su pastor, que Dios le dé muchos años más de vida para que siga, hermanos, acá empujándolos a servir al Señor. Amén. Gracias, pastor, por esta gran oportunidad. Gracias por el privilegio que me da. Y pues la verdad que su hijo que está aquí, ¿verdad? Cuando yo pasé hace varios años era el más pequeñito, ¿verdad? Era flaquito. Sin ofender, hermanos, lo digo con amor, ¿verdad? Soy misionero en Chile ya por 19 años, hermanos, 19 años, y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel, hermanos. También quiero agradecer a la hermana Vicky, a su esposo, a sus hijos. Cuando nosotros veníamos de Estados Unidos, fuimos a ver a mis suegros y estuvimos allá, no sabíamos qué hacer. El pastor Durán fue a recogernos y dijo: no te preocupes, yo te voy a ayudar. Vamos a ver cómo podemos hacer todos los movimientos para que puedas llegar pronto a Chile. Y nos hospedó en la casa del esposo de la hermana Vicky, ¿verdad? Sus hijos estaban bien chiquititos, ¿verdad? Gustavo, creo que se llama uno, ¿no? A él es Gustavo. También era pequeñito y flaco. ¿Cuáles son sus dos hijos, hermana? Mire, qué bendición, hermano. Ellos eran chiquititos, ellos corrían por ahí, y pues los míos también eran chiquititos, si se acuerda, ¿verdad? Las minitas chiquititas, hermano, recién. La más chica creo que iba a cumplir 2 años apenas. Y pues traía a mis 4 hijos, hermano. Y pues la verdad, hermanos, que mi hija, la mayor, ahorita tiene 34 años, acá se casó, recién tuvo su primer bebé. Siempre los recuerda con mucho cariño a ustedes, hermano. Mi hija ha tratado por todos lados de encontrarlos, los ha buscado en todos lados, a través de internet y todo eso, y no los ha encontrado. Mi hija siempre pregunta, mi hija dice: ¿y la hermana vi que qué se haría, ¿no? ¿Dónde está? La verdad que muchas veces lo que ustedes hacen por los hijos de Dios, por los servidores de Dios, por los siervos de Dios, lo que ustedes hacen muchas veces no lo van a ver en ese momento, pero ustedes no se dan cuenta lo mucho que hacen, hermano. Mis hijos tienen un grato recuerdo de ustedes, de su familia, de su esposo. Mi hijo se acuerda de su esposo, se acuerda mucho de su esposo, el hermano, ¿cómo se llama? Teo, ¿verdad? Teo, mi hijo se acuerda mucho, porque cuando él llegaba de trabajar, la hermana Vicky le servía la comida y él se sentaba y mi hijo también miraba y él decía: dale de comer al niño. Y mi hijo se acercaba y mis hijas también le servían ahí, y el hermano llegaba y decía, mi hijo se acuerda mucho de eso. Ese hermano siempre decía: cómese la comida porque aquí no tenemos perro. Mi hijo se acuerda de eso. Mi hijo se acuerda de eso y dice: sí, yo me acuerdo, dice, de ese señor flaquito, dice que llegaba de su trabajo y se sentaba a comer y la hermana le servía y nosotros nos acercábamos y también dice: dale de comer a ellos, y comíamos, dice, y él decía: cómanse la comida porque aquí no tenemos perro. Y él se acuerda bastante de eso. Siempre, hermanos. Y la verdad, hermanos, hermano Teo, hermana Vicky, mi familia no se olvida de eso, hermano, no se olvida de todo. Yo recuerdo, pastor, algo maravilloso, que cuando yo salía para hacerlo, usted me decía: apúrate con tus papeles, ve a hacerle copia, busca esto, busca, ¿qué más te necesitas? Y yo salía temprano, y cuando yo salía, la hermana ya estaba parada en la puerta, la hermana vi que estaba parada en la puerta, y me decía: pastor, ¿tiene para su pasaje? Porque yo le puedo dar. Recordamos todo eso, mi esposa recuerda todo eso, ¿verdad? Yo recuerdo el pastor Durán, un día llegó bien mojado y llevaba unos zapatos que echaban espuma, hermano.
Agua por dentro. Y le cuento eso a mis hijos y a mi esposa y platicamos mucho de eso, hermano. Siempre, de verdad que los recordamos con mucho cariño, con mucho amor, por todo lo que han hecho por nosotros. Posiblemente ustedes no se acuerdan, pero siempre queda grabado. Hermano, por eso no dejemos de hacer el bien. Amén, hermanos, no dejemos de hacer el bien. Siempre va a quedar guardado eso, hermano. Siempre. Eso les va a traer bendición a ustedes, ¿verdad? Acuérdense, hermano, siempre oramos por ustedes. Siempre, Pastor Durán, una gran bendición para nosotros. Nos ayudó. Él me enseñó el truco cómo hacer valer los papeles, que cuando uno va y uno entrega los papeles, dice, este papel no sirve, este papel. Y el Pastor Durán dice, así funciona, mira, presta. Sí, así sí, ya están buenos los papeles. Entonces, todo funciona y aquí saben cómo funcionan todas esas cosas, hermano. Yo no sabía, pero aprendí, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, cómo Dios también ha usado la vida de Pastor Durán, ayudándonos, apoyándonos, siempre detrás de todo eso, hermano. Gracias a Dios por cada uno. Yo creo que tienen un buen pastor, hermano. Amén. Por eso oren por él. Imiten su fe, hermano. Y la verdad que estoy tan admirado de lo que están haciendo aquí, hermano. Gracias a Dios. Nosotros 19 años en Chile, hermanos. Comenzamos una iglesia en Casas Viejas, a 40 minutos de la ciudad de Santiago hacia el norte. Y ahí en ese lugar casi me mataron a mi esposa, hermanos. Y ahí mi esposa se espantó demasiado, hermanos. Ganamos al más terrible. Yo no sabía con quién estaba tratando, al más terrible de los drogadictos. Ahí manejaba un grupo de niñas que se prostituían, un grupo de ladrones que robaban cables de cobre. Hermano, toda esa gente, un lugar bien terrible, hermano, terrible, terrible. Se vendía, ahí tiraban la droga que se llama pasta base. Esa pasta base es de los residuos, de todos los residuos, hermano. El que se mete allá a la pasta base ya no sale, hermano. Es terrible, hermano, eso es una ansiedad que le da a la gente cuando fuma de eso. Y hermano, tristemente, pero Dios nos usó para ganar a ese hombre, hermanos. Ganamos a su mujer primero, me llevó me llevó que le predicara a su esposo, lo gané para Cristo. Tenía un mes de haber salido de la cárcel, estuvo 16 años preso. Y hermano, y ahí empezamos, hermano, ganamos un sinfín de gente, pero Dios no nos abrió puerta y batallamos, juntábamos, reuníamos a la gente debajo de un árbol de nuez, la casa de la mamá de ese hombre que era el más terrible de ahí, Coque se llama, hermanos. Me prestó su terrenito, un árbol de nuez, y ahí nos congregábamos. Y yo no sabía que tenía una hija que estaba presa por causa de la droga. Y salió la hija, y cuando llegó a la casa nos corrió, nos quitó todo y nos fuimos de ahí a buscar otro lugar. Andábamos como gitanos, hermanos, con un grupo de gente. Y ahí mi esposa, hermano, casi me la matan ahí, hermanos. Y salimos de ese lugar, gané a un drogadicto, Luis Vázquez, lo gané para Cristo. Hermano, estaba metido en la droga, andaba descalzo, tenía 2 niñitos con su esposa, y lo gané para Cristo en la calle. Y él me dijo que su esposa estaba empezando a ir a una iglesia y él no sabía lo que estaba pasando, de qué se trataba. Y ese día lo gané para Cristo y me llevó a su casa. Y se emocionaron, se motivaron. Su esposa me dijo, le voy a presentar al pastor donde yo estoy yendo. Y el pastor se llamaba Manuel Soto Opaso, y me invitó a predicar. Ellos no creían en ganar almas, hermanos. Y me dio chance de enseñar cómo ganar almas un día sábado, y un día domingo. Y después la semana siguiente salimos a ganar y trajimos 48 personas a la iglesia. Hermano, y él se quedó admirado, yo y él, porque él se reía de mí, hermano, si eso no funciona aquí, hermano, Estados Unidos, sí. Le dije, pues véngase conmigo, y se vino conmigo. Ese día yo gané 8 personas para Cristo, hermano, y de las 8 personas traje a 6 a la iglesia, hermano, y él se quedó admirado. Y hermano, en total llegaron 48 personas a la iglesia, hermanos. Y él se quedó admirado y dijo, hermano, sí funciona. Entonces le dije, sí, eso es lo que dice la Biblia. Y ahí estaba ese hermano, y el hermano le gustó, el hermano Luis Vázquez le gustó, y dijo, hermano, esto está bonito. Y lo entrenamos a él y a su esposa, y lo llevamos conmigo a ganar almas, hermanos, y fue un tremendo ganador de almas. Después caminando, él me dijo, mire, por allá por el sur, a 7 horas de aquí, hay un pueblo que se llama Monte Águila, dice, hacia el sur. Si quiere vamos, dice, allá hay un lugar bien bonito. Vamos, fuimos un día viernes, llegamos el sábado a las 8 de la mañana.
A las 9 comenzamos a ganar almas, ganamos almas y el día domingo los congregamos, hermano, ese día 36 personas para Cristo, hermano, de la gente que ganamos el sábado, debajo de un parrón de uvas. Ahí congregamos a la gente y le digo, pues, hermanos, ¿quieren que comencemos una iglesia aquí? Sí, sí. Mire, si Dios me provee una casa, pues yo voy a venirme para acá. Y el domingo comimos y nos fuimos a las 4 de la tarde a ganar almas en otra población. Bueno, y la primera casa que yo toqué salió una señora que recuerdo que se llamaba Gisela. Bien amargada la señora, hermanos. Bien amargada, pero amargadísima la pobre, hermano. Y toqué su puerta y salió y bien enojada. ¿Y qué anda haciendo? ¿Por qué anda molestando? Y yo estoy cansada, estoy enferma. Dice, me duelen mis huesos. Dice, estoy descansando y vienen y me molestan. Y hermano, le digo, mire, deme un minuto, solamente quiero hablar del amor de Cristo. Y me quedó mirando y me dice, ¿usted no es de aquí? Le dije, no, escúcheme. Y le prediqué el evangelio, la gané para Cristo, abrió la reja de su casa y me dijo, ¿quiere un vaso con agua? Sí. Y me pasó, hermanos, y ya le dije, mire, quiero comenzar una obra aquí, estoy viendo a ver si consigo una casa que me puedan rentar. Y me dice, mire, del otro lado de la calle hay una casa grande, nuevecita. Dice, es mía, la acabo de terminar. Yo se la rento si usted se viene para acá. Hermano, en esa casa comenzamos a hacer la obra. Se llenó la casa, hermanos, y Luis Vázquez, que era drogadicto, tenía familia ahí porque él había vivido ahí, la mamá de él vivía ahí y él tenía una casa abandonada, una casita viejita de madera que ya se estaba cayendo de podrida, hermano. El terreno medía de 10 de ancho por 20 de largo. Y fuimos, y me dice, ¿ya fue por allá por el Arenal, pastor? Le dije, no he ido para allá. Pues vamos. Y fuimos, y en una esquina, hermanos, mire cómo es Dios, hermano. En esa esquina estaba la casa que se estaba cayendo. Vivía un muchacho con su pareja, Juanito se llamaba él, y entramos a la casa y el hermano dijo, Juanito, quiero que te salgas de la casa, dijo, te doy 15 días para que me desocupes porque esta casa se la voy a regalar al pastor, él es mi pastor, y aquí va a empezar una obra él, dijo, una iglesia. Dice, por eso quiero que te salgas. No te preocupes, dice, si yo tengo casa del otro lado, yo te estoy cuidando tu casa, y si quieres mañana ya me salgo. Dice, no, con calma. Y ella me dice, le voy a regalar esta casa, pastor. Le digo, pues papelito habla, ¿no? Vamos a la notaría y pues ahí la hacemos. Y fuimos a la notaría, me puso el terreno a mi nombre y fuimos, hicimos todos los trámites. Y hermano, como se llenó mi casa, ya no cabíamos, llevamos a la gente para allá. El primer año tuvimos 118 personas en el primer año, hermanos, en ese lugar. Hermano, este hermano que era drogadicto, hermano, estoy diciendo eso porque muchas veces encontramos gente. De hecho, yo aprendí esto de su mismo pastor. No sé si el pastor se acuerda de Apolinar, un hombre que usted levantó en la calle. Y yo me quedé con la boca abierta porque Apolinar no podía caminar, se arrastraba porque le habían dado un balazo en el estómago. Y estaba arrastrándose y el pastor fue y lo levantó, lo cargó y lo subió a la camioneta y lo trajo a la iglesia y lo bautizó, lo subió al bautisterio ahí en Chalco cargando y lo bautizó. No sé si ustedes vieron eso, hermano. Y yo siempre le cuento a la gente cómo el pastor levantó a uno, parece que no vale nada, hermano, es un alma que necesita a Cristo, amén. Así encontré a ese hombre perdido en la droga, hermano, y mire cómo Dios usó su vida para que llegáramos a este lugar, hermanos. Hay gente que parece que no vale ni un peso, hermano, pero para Dios son valiosos, amén. Para su obra, hermano. Dios hace cosas maravillosas con personas, hermano. Usó la vida de este hombre y Dios bendijo nuestra vida. Harto trabajo, sí, hermano, sacrificio, lucha, entrega. A veces se duerme poco, se come tarde, a veces ni se duerme. Y hay un sacrificio, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena. Y esto es lo que decimos a las iglesias: si usted tiene parte con nosotros, está invirtiendo para que la obra crezca en Chile, para que sigamos adelante, usted tiene parte en esa obra, hermanos. Dios es bueno, hermanos, y qué bendición es poder alcanzar a otros. De ahí salimos de ahí, comenzamos otra obra en otro pueblo que se llama Ayumbel, a 45 minutos de ahí, hermano. Es lo que le estaba comentando al pastor. Ahí sí nos costó demasiado. Llegamos a tener solamente 46 personas en 2-3 años, hermano. Ahí sí batallamos harto. Predicamos en la cárcel, predicamos en el hospital, predicamos en las plazas, predicamos, hermano, en todos lados, hermano. Y duro, y duro, y duro, y duro, y hermano, aferrados, y hermano, y de verdad que es. Y habían pastores ahí, hermanos, pentecostales, y decían, hermano, dice,
Todos los pastores de este lugar se han ido, hermano. No aguantan, la gente no quiere nada, son bien idólatras, hermano. Tienen un santo que se llama San Sebastián, que no sé quién será, hermano. Y ellos adoran a San Sebastián, hermanos. El 20 de enero hacen una fiesta como usted no se imagina, que no entra ni un alfiler a ese pueblo, cierran todas las calles, hermano. Y la gente se arrastra en ese lugar adorando a ese San Sebastián. Dicen que es milagroso, hermano. Y la verdad es que sabemos que está detrás de todo eso, ¿verdad? Bueno, el 20 de enero, el 20 de marzo hacen una... No, hermano, y ahí aprovechamos para predicar nosotros, ganar gente. A mi esposa le pegaron en esa plaza, le escupieron, a mí me pegaron 2 veces, nos empujaron, nos escupieron, nos patearon, pero también nos han defendido, hermano. Vale la pena, hemos ganado a tanta gente, hermano. Tanta gente, Dios es fiel, hermanos, amén. Y hermano, una vez más, sigan orando por nosotros. Gracias, hermano. Sigan orando por nosotros. Estamos con todo el deseo de alcanzar. Yo la verdad que veo todo lo que el pastor ha alcanzado aquí, lo que alcanzaron allá en el otro lado, en Chalco. Pues la verdad es que yo quisiera hacer algo más grande todavía. Yo deseo con todo mi corazón. Mi esposa sabe eso, mis hijos saben eso. Queremos hacer grandes cosas para Dios, porque nuestro Dios es grande, hermano. Y creemos eso, hermano. Así que por favor oren por nosotros, hermano. Seguimos adelante. Ya tenemos acá 8 meses, estamos visitando iglesias. Le digo a mi esposa está enfermita, hermano. Mi esposa, allá en Chile mucho frío, hermano, mucho frío. Estamos en la sierra, allá por las cordilleras, y hace mucho frío. Mi esposa empezó a torcer sus manos, se le subió la presión, empezó a batallar con su salud. Los hijos se fueron de casa. No, hermanos, empezó a batallar con su salud, y oramos a Dios por 4 años, porque venimos acá 6, 7 años, hermanos. Oramos al Señor que nos diera la oportunidad de salir, de venir, y Dios fue bueno. Tuvimos que vender todo para poder juntar dinero y para poder volver. Si uno vuelve, regresa a Chile, regresa a México por 1 año, y uno deja cosas allá, cuando uno llega ya no están en la casa, cambiaron de dueño, o si no se pudrieron, hermano. Así que estamos aquí, hermano, esperando ver qué Dios quiere. Si regresamos, mi corazón es chileno, hermanos. Mi corazón es chileno, amo a los chilenos, y los chilenos me aman y me llaman casi todos los días, y hasta dicen: pastor, por favor ya regreses, pastor, los necesitamos acá. Y le digo: no, hombre, ustedes son como aquellos hijos que cuando el papá está tendido lloran, le digo, pero cuando está en vida ni siquiera se acuerdan, ¿verdad? Así que le digo: por favor, le digo, ya, déjeme seguir adelante. Si Dios quiere, pues regresamos pronto, y si no, cuando Dios quiera, amén. Así que sigan orando por nosotros, amén, hermanos. Bueno, voy a invitarle que abra su Biblia, hermanos. Voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 41. El Salmo 41. El pastor me dijo: predique lo que usted quiera. Le digo: bueno, yo le voy a predicar lo que yo quiera, ¿eh? Lo que sé. Ahora sí, como el pastor me quiso decir, predica lo que se te pegue la gana. Entonces, no, hermanos, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y vamos a ir al Salmo 41. Le invito a que busquen su Biblia, el Salmo 41, y si ya lo encontró, quédese en su lugar. Le voy a invitar que no se ponga de pie, solamente que traiga su corazón aquí. Traiga su corazón aquí, traiga su mente. Olvídese, hermano, de los frijoles que dejó en el fuego. Amén. Si usted vino a escuchar la palabra de Dios, qué bendición, ¿verdad? Muchas veces venimos, estamos acá, pero está su cuerpo, ¿verdad? Pero su corazón no está. Necesitamos estar acá, hermanos. Mire lo que dice, escuche lo que dice el Salmo 41, y ponga su corazón ahí, hermanos. Mire lo que dice, hermano, escuche lo que dice. Dice el Salmo 41, versículo 1 al 3. Mire lo que dice: bienaventurado el que piensa, ¿en quién, hermanos? En el pobre. Y dice, mire lo que dice, hermano. Una vez más: bienaventurado el que piensa
en el pobre. Ahora fíjese, mire todo lo que trae cuando usted piensa en el pobre. Y le voy a explicar quién es un pobre. Mire, y luego dice todas las bendiciones que trae cuando usted piensa en el pobre. Pero muchas veces usted no ha entendido, porque usted no ha preguntado en realidad en su corazón, que Dios le diga quién es un pobre. ¿Cómo puedo identificar a un pobre? ¿Cómo puedo ver con los ojos de mi corazón a un pobre? ¿Quién es un pobre? ¿Verdad? Entonces, mire, ahora, cuando usted con su corazón y por fe vea a ese pobre del cual Dios se está refiriendo, entonces va a venir todo eso sobre su vida. Mire, dice la Biblia, dice después, en el día malo lo librará Jehová. Ahora usted se puede dar cuenta por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Estoy hablando a cristianos. Estoy hablando a aquellos que aceptaron a Cristo un día, que se bautizaron y están seguros de ir al cielo. Estoy hablando de aquellos que por fe siguen al Señor. Porque hay mucha gente que sigue al Señor solamente porque ve a otros que caminan o que siguen. Ahora fíjese lo que sigue diciendo. Jehová, mire lo que dice, Jehová lo guardará. Oh, qué bendición es saber que Dios está con nosotros. Qué bendición es saber que Dios está ahí cuando yo más lo necesito. Qué bendición es saber que cuando estoy en prueba o en peligro, estar seguro que Dios está ahí. Ahora fíjese lo que dice, y le dará vida. Y esa vida de la que Dios habla no es una vida quejumbrosa. No es una vida de aquella de miseria. No es una vida aburrida, no es una vida amargada. Porque ¿para qué quieres vida si vas a estar amargado toda tu vida? ¿Para qué quieres vida si toda la vida te vas a estar quejando? Mejor pídele a Dios que te lleve. Mire lo que dice, hermano, y dice Jehová le guardará y le dará vida. Y mire lo que dice una vez más, será bienaventurado. ¿En dónde? En la tierra. Será doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Muchas veces la gente dice, bueno, yo soy pobre, pero sé que allá Dios me tiene un lugar maravilloso. Dice que fue a preparar moradas para nosotros. Pero acá estás viviendo amargado y todo golpeado, todo dolorido y todo destruido. Y no, es que es la vida que Dios quiere que yo lleve. No. Dios quiere que tú vivas en paz. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas gozo. Dios quiere que seas bendecido. Amén, hermanos. Pero, hermano, mire lo que dice. Dice, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Amén, hermanos. Y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. A mí me encanta el Salmo 91, versículos 2 al 6. Usted lo ha leído, me encanta. Me encanta. En el tiempo de la pandemia, todos los hermanos decían, ay, pastorcito, no salga porque nos vamos a quedar sin pastor. ¿Por qué va usted al hospital, pastorcito? Ay, pastorcito, no se meta con esa gente. Mire cómo se están muriendo. Están cayendo como cucarachas con esa peste, pastorcito. No vaya ahí. Le digo, hermanos, tenemos que ir ahí. Tenemos que alcanzarlos para Cristo, muriendo con la enfermedad del COVID. Y me llamaban pastor mexicano, así me conocen, el pastor mexicano. ¿Puede venir para acá, pastor mexicano? Le digo, sí, es que necesitamos que venga a orar. Y todos tirados con fiebre, muriendo. Le digo, ¿por qué no me dijeron que se están muriendo con la peste, hermanos? Le digo, yo me voy a enfermar también. También yo soy de carne, hermanos. También soy un pecador que le puede dar la enfermedad. Y tengo una familia, tengo una esposa y tengo hijos. Hermano, les voy a llevar la enfermedad para allá. Le digo, ¿por qué no me dijeron? Ay, pastorcito, porque usted es pastor y a usted no le da. No, hombre, le digo. Eso es lo que piensa la gente. Pero ¿sabe qué? Soy bienaventurado porque Dios me guarda. Mire, dice la Biblia, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Mire lo que dice, Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor. Oh, qué bendición, hermanos, es tener a este Dios maravilloso. Amén.
Y no solamente tenerlo, sino también servirle, caminar con Él, vivir para Él, hermanos. Qué bendición, hermanos. Ahora, quiero invitarle que vuelva al versículo 1. Fíjese el versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Quiero enseñarles, hermano, acerca de piensen en el pobre. Piensa en el pobre. Vamos a orar. Padre, ayúdenos, Señor. Visítenos, amado Dios. Y por favor, Señor, en todo lo que podamos lograr esta mañana, todo sea para su gloria, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana ver su presencia y humillarnos delante de usted, reconociendo que sin usted nada somos y que le necesitamos en todo momento, Señor, y que usted, Señor, pueda obrar en nuestro corazón. Pedimos que su dulce espíritu, Señor, obre en esta mañana y que no haya nada ni nadie que nos distraiga, que podamos ser edificados, Dios Santo. Por favor, reúnase con nosotros y use usted su palabra, Dios. Unja mis labios, mi boca, mi lengua, Señor, que pueda hacer de bendición a mis hermanos. Padre, se lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire lo que dice, hermano, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Hermano, pensar en el pobre. Yo quiero preguntarle, ¿usted piensa en el pobre? Pastor, si yo también soy pobre, ¿qué me ve con lujos? No. ¿Alguien sabe la historia de Steve Jobs? Es el creador del teléfono de la manzanita. ¿Sí se acuerdan de él? Él murió el 5 de octubre del 2011. Murió de 56 años. ¿Y sabe cuánto dinero dejó ese hombre, hermanos? ¿Cuánto dinero dejó ese hombre? Yo leí algo acerca de eso, hermano, y dice que él dejó $7,000 millones. Y era con la única, y tenía una hija que era la única que él le llamaba hija, ¿no? Y esa única hija fue la que se quedó con toda la herencia, el dinero. $7,000 millones. Yo con $1 millón me volvería loco. Ahora, él dijo, hermanos, que antes de morir dijo: yo le daría todos mis miles de millones a aquel que quisiera tomar mi enfermedad, porque yo no quiero morir. Él tenía mucho dinero y muchas veces la gente puede pensar que él es un hombre rico, pero en realidad delante de los ojos de Dios es un pobre. Porque rico es aquel que tiene a Cristo, hermanos. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, hermanos. Hermano, la riqueza no está en la abundancia que poseemos. La riqueza, hermano, la riqueza no está en que usted tenga una buena casa lujosa, y no está mal tener una buena casa, pero eso no es ser rico. Riqueza no está en tener un buen auto, hermano. Muchas veces la gente piensa que porque usted se pone o nos ponemos unos zapatos de marca o pantalones o ropas de marca, o pues tú tienes dinero. Muchas veces hay gente en este mundo que tiene mucho dinero, hermanos, pero en realidad son gente pobre, hermanos, porque no tienen a Cristo en su vida. No tienen a Dios en su vida, hermanos. Y tristemente dice la Biblia: bienaventurado el que piensa en el pobre, hermanos. Hermano, yo recuerdo a una persona, hermanos, que tenía demasiado, hermano. Ese hombre tenía demasiado y vivía en una zona de mucha riqueza, de pura gente rica. Allá le llaman pituca a la gente que vive en áreas de mucho dinero. Gente rica, allá les llaman pitucos. Los mejores autos, las mejores casas, andan, hermanos, pero viven en todo lo que es material, resalta, hermano, en sus vidas. Y esa área, hermano, no dejaban entrar a predicar. Pero entró el pastor, hermano, muy humilde, que pasó por ahí. Le dijo al grupo de hermanos, le dijo: no entren en esa área porque es pura gente pituca, no nos hacen caso, no nos abren y al contrario nos desprecian.
No vamos a entrar por ahí. Y sabe qué, hermanos, una pareja dijo, vamos a ir mañana. Dijo, el pastor no quiere, pero mañana vamos a entrar allí nosotros. Y una pareja de recién casados, jovencitos, que dijo, nosotros vamos a ir allí. Y hermanos, al otro día ellos fueron. Y hablaron con el policía, al guardia que estaba en el portón, y le dijeron, ¿nos dejas entrar a compartir unos folletitos, a hablar del amor de Cristo? Y dijo, me van a regañar si los dejo entrar. Dice, dan una media hora aunque sea. Dice, pero los voy a dejar entrar, pero no digan que yo los dejé. Ustedes se metieron nada más. Y se metieron los jóvenes. Y tocaron una puerta, hermanos. Y nada, tocaron otra y nada, y tocaron otra y nada. Y a la quinta puerta, hermano, que tocaron, salió un señor, hermano, gordito, con chores, bien panzoncito, hermanos, pelo en pecho y todo eso, y ahí descalzo se paró en la puerta, ¿verdad? Y dijo, ¿qué quieren? Pues gente rica, hermano. ¿Qué quieren? Pues queremos compartirle el amor de Cristo. Denos un minuto. Mire, Cristo hace maravillas en la vida, cambia vida, transforma vida, perdona pecados, salva, da vida eterna. Empezaron ahí, dice, Él puede cambiar y hacer un milagro en su vida hoy, si usted permite que le hablemos de Él. Y se los quedó viendo así y dijo, bueno, pasen. Y los dejó, que dijo, siéntense ahí. Y dijo, vieja, empezó a gritar, vieja, dice, baja y tráete a los niños para acá. Dice, aquí hay unos muchachos que nos van a hablar algo bonito, baja. Y bajó con los 3 niños. Dijo, y se sentaron, se acomodaron así. Ahora sí, dice, dinos qué pasa. Y empezaron y los ganaron para Cristo, hermanos. A todos los ganaron para Cristo. Y el hermano dijo, ahora dice, venga a la iglesia, usted va a ser nuestro invitado mañana, venga a la iglesia. Sí, vamos a ir, claro que sí. Y dice que al otro día, hermano, la iglesia estaba ahí en un polvaderal, hermano, y el pastor cuando llegaba caminando con sus hijos, su esposa, y todos empolvados, llegaban caminando, hermano, ahí. Y era mucho polvo, mucha arena, hermanos. Y hermano, y llegaron al otro día a la mañana al culto, hermano, y el pastor se paró y predicó, y dice que estaban ahí con la boca abierta escuchando al pastor, hermano. En la tarde volvieron a ir, hermano, y hablaron a hermano que los invitó, que los ganó. Dijo, ven, hermano, dice, está bien bonito. Dice, oye, en la tarde se pone bueno también. Dice, sí, vengan en la tarde, sí, van otra vez. Y ahí cerquita de la entrada de la iglesia paraban su camionetón que llevaban, ¿no? Ahí, pues eran pitucos, hermano, ricos, ¿verdad? Y siguiente domingo otra vez, y siguiente domingo otra vez, en la mañana y en la tarde. Y un día domingo llamaron al hermano que los ganó para Cristo. Dijo, hermano, ven para acá. Dice, oye, el pastor no tiene vehículo, no tiene auto. No, dice, pobrecito, dice, viene bajando desde allá todo empolvado, dice, todo sucio. Viene con su esposa y sus hijos. Sí, es que no tiene auto. Ay, dice, oye, hermano, dice, ¿y el pastor no se ofenderá si nosotros le regalamos algo? Dice, no creo. Dice, ¿quién se ofende si le regalan algo? Dice, queremos regalarle algo al pastor. Dice, no se ofenderá. El siguiente domingo le vamos a traer un regalo. Dice, bueno. Y dice que el domingo iba la señora, la esposa de este hombre rico, iba con sus niños en la camioneta que siempre llevaban. Y detrás iba el hermano con un camionetón y tenía un moño, con un moño al frente, hermano. Iba y pararon las 2 camionetotas ahí, hermano, camionetones del año le llevaron, hermano. Y dice que entraron y el pastor predicó ahí, y él no sabía, ¿no? Predicó y va. Y terminó el servicio de la mañana y fueron a ver al hermano, dice, dile al pastor que salga con su familia y que se para allá, dice, dile que se para ahí, te vamos nosotros. Y ya fueron y llamaron al pastor y dice, que venga con su familia, pastor, unos hermanos le trajeron un regalito, ¿sí? Lo llevó y se pararon ahí, hermano. Y el pastor dice, mire, esperamos que usted no se ofenda, pastor, con todo respeto y amor. Dice, queremos darle un regalo, pastor, pero no se vaya a ofender. Es que le trajimos una camionetita, pastor. No, hombre, dice el pastor, dice, oféndame todo lo que quieran, hermano. Le regalaron una camioneta. ¿Sabes? Esto es lo que está diciendo la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre. Pensar en el pobre, hermanos, es que yo ya tengo la bendición de Dios en mi vida. Yo ya tengo todas las promesas de Dios en mi vida. ¿Sí? Pero tristemente hay mucha gente, hermano, que no la tiene. Pero ¿sabes por qué no la tiene, hermanos? ¿Sabes por qué? No estamos pensando en ellos, hermanos.
Y, hermano, y somos, aquí conocemos lo que es el asadón, ¿verdad? El asadón solamente sirve para meter, hermano, pero no sirve para sacar, ¿verdad? Y habemos muchos cristianos que somos como el asadón, solo para nosotros, hermano. Solo para nosotros. Y no sé si usted se ha dado cuenta, espero no ofenderle, pero pasa en todos lados. Mire, las iglesias solamente, en las iglesias pasa esto, que hay hermanos o hermanas que dicen: yo no los saludé porque a mí no me saludaron. Yo no amo porque a mí tampoco me aman. Yo no doy porque tampoco a mí nadie me da. Y sucede eso en la iglesia, hermanos, cuando en realidad nosotros ya tenemos todo, porque hemos sido bendecidos con el perdón, con la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo. Pero hay mucha gente que no lo tiene, pero seguimos pensando como si no tuviéramos nada. Hermano, una manera de ser bendecido es dando. Hermano, si yo veo que a mí no me aman, yo voy y amo. Enseño a amar. Si alguien no viene, hermano, y no me saluda, yo voy y lo saludo. No estoy esperando a que me vengan a saludar. Es una manera de mostrar que amamos, hermano, y que somos cristianos, hijos de Dios, humildes. Que estamos aquí con con un deseo de ser bendecidos, hermano, un deseo de aprender para ser bendición para otros. Porque la Biblia dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y yo debo de pensar en aquellos que no conocen a Cristo. Debo de pensar en aquellos que hermano, que no saben amar, que no saben dar. Quiero enseñarles a ellos. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que ya pensó en mí, se llama Jesucristo. Él vino, hermano, Él vino pensando en mí, hermano, pensando en encontrarme, pensando en buscarme. Él pensó en mí cuando yo estaba perdido. Él pensó en mí cuando yo andaba en los malos caminos. Él pensó en mí cuando yo estaba preso. Él pensó en mí cuando yo comía de la basura. Él pensó en mí cuando yo dormía en la calle. Él pensó en mí cuando yo dormía en los mercados. Él pensó en mí, hermano, cuando yo estaba muriendo, hermano, de cabeza, golpeado en la taza de un baño por causa de los vicios, hermano. Él pensó en mí y un día me encontró y me lavó con su preciosa sangre. Él pensó en mí. Alguien pensó en mí. Y no estoy preocupado si, hermano, es que si el hermano no piensa en mí, es que la hermana no piensa en mí, es que esa iglesia no ama. Hermano, acuérdate, hermano, que Cristo te ama. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Ahora escúchame bien. Bueno, nosotros como iglesia tenemos que pensar en los demás. Olvidarnos de pensar en nosotros mismos. Porque ya tenemos a Dios que piensa en nosotros. Que guarda, que cuida, nos protege. Pensemos en los demás. Yo le quiero preguntar esta mañana: ¿usted pensó en los demás? ¿Esta semana pensó en alguien que no tiene a Cristo? ¿Pensó en alguien que está hermanos, a punto de perder su matrimonio, su hogar? ¿Pensó en alguien, hermanos, que en realidad le hace falta a Jesús en su vida? Hay mucha gente, hermano, que está perdida, que necesitan el mensaje, que necesitan el evangelio. ¿Pensó usted en ellos? ¿O solamente está pensando en usted? Mire, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová. Cada vez que yo le hablo a alguien de Cristo, tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Cada vez que yo comparto el evangelio, yo estoy pensando en alguien y estoy añadiendo la bendición de Dios sobre mi vida. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo, hermano, en el versículo 7 dice, perdón, el versículo
21, dice la palabra de Dios, Proverbios 14, 21, dice la palabra de Dios, miren lo que dice. Si estamos ahí, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Peca el que menosprecia. ¿Qué dice, hermano? A su prójimo. La pregunta es, ¿usted pensó en su prójimo? Hay personas, hermano, que en realidad que no tienen un plato de comida en su mesa. Amén. Hay personas que, hermano, no tienen que comer en su casa, no porque sean flojos, sino porque muchas veces no tienen trabajo. Hermano, usted en su casa tuvo pan a su gusto, tuvo un vaso de leche, un vaso de café, un té, hermano. Usted tuvo un plato de comida, comió bien rico. ¡Qué bendición! Pero pensó en aquellos que no lo tienen. ¿Está usted pensando en aquel que está preso? ¿Está usted pensando en aquella mujer que es maltratada? ¿Está usted pensando en aquella mujer, en aquel papá que está llorando por sus hijos que están perdidos? ¿Ha pensado usted en ellos? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Esta es la razón por qué muchas veces, hermano, porque muchas veces no hay una respuesta a nuestras oraciones. Mire lo que dice Proverbios 28. Esta es la razón por qué muchas veces nuestras oraciones caen en el vacío. Y yo creo esto también cuando leo Jeremías capítulo 7 versículo 11. Cuando Dios le dijo a Jeremías, ya no ores más por ese pueblo. ¿Por qué? Porque había una dureza de corazón. Y Proverbios capítulo 28 versículo, en el versículo 21, el versículo 9, Proverbios 28, 9, mire lo que dice, hermanos, si estamos ahí. El que aparta su oído para no oír la ley, mire lo que dice. Es por eso que cuando comienzo le digo a los hermanos, hermano, traiga su corazón aquí. Hermano, por favor, concéntrese. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios le bendiga? ¿Quiere salir de este lugar edificado? Hermano, escuchen, hermano, porque vez tras vez el pastor se para acá detrás del púlpito y le dice a usted lo que usted tiene que hacer. Que usted escuche la palabra de Dios, que usted guarde el consejo en su vida, que usted apague su celular, que esté atento a la palabra de Dios. Y usted está viendo las cucarachas y las lagartijas que andan cruzándose por ahí. Y el pastor está acá dando, cuando el pastor se para acá, se para con todo el interés y el deseo de su corazón de edificar su vida espiritual. Pero muchas veces, hermano, usted no pone interés. Esa es la manera de por qué no crece y por qué no puede ver la mano de Dios obrar en usted. Porque muchas veces no hay una respuesta a su oración. Y esto es lo que dice Proverbios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable. Hermano, Dios quiere hablar a nuestras vidas, hermanos. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y por eso en el Salmo 41:1 dice, hermano, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La pregunta es: ¿cuándo usted ha visto obrar a Dios en su vida? ¿Cuándo usted miró un milagro en su vida? ¿Cuándo usted miró que Dios hizo algo, hermano, maravilloso delante de sus ojos? Nosotros lo hemos visto. Hermano, mire, Dios es testigo. Y mi esposa a veces se ha quedado con la boca abierta y dice: wow. Oh, hermano, un hombre se estaba muriendo de cáncer, le había dado leucemia. Este joven era el único hijo que tenía la señora, hermano. Me acuerdo, la señora se llamaba Aurora. Vivía en una casita bien humildito. Ellos cuando, hermanos, la comida que ellos hacían, la señora hacía pancito, le llamaban tortillas al rescoldo, hermanos. Hacían fueguito y la ceniza que quedaba caliente, y metían la harina, la tortilla ahí de harina, hermanos. Y ahí se cocía la tortillita. Luego la sacaban y lo partían. Y ponían un tecito ahí, hermanos, y un pedacito de margarina, hermano, y eso era su comida. Comían bien sencillo. A mí me invitaron muchas veces ahí, hermano. El muchacho se llamaba Jorge, hermano, y un hermano, un ancianito de 83 años lo ganó para Cristo, que es miembro de la iglesia, hermano, Sergio Sepúlveda. Lo ganó para Cristo y hermano, como a los 20 días después que lo había ganado para Cristo, me llamó el hermano: Pastor Ventura, así, mire, este muchacho que gané para Cristo, que traje a la iglesia, dice, está muriendo de cáncer, de leucemia.
Dice, está en el hospital de Concepción y me llamó su mamá, dice que si usted lo puede ir a ver, pastor. Y hermano, estaba yo ganando almas en una calle que se llamaba La Lautaro. Guardé mis folletos, mi Biblia, me lo eché a mi bolsita y me fui en autobús hasta allá. Estaba en el 5º piso, en la cama número 22. Y ya había reventado por las quimioterapias, no aguantó su cuerpo la quimioterapia. Estaba verde, le salía sangre por todos lados. Y estaba conectado a mangueras. Y así estaba tendido. Y yo vi a la mamá de él, estaba acá. Yo entré por este lado y la mamá estaba. Yo recuerdo que llevaba un pants verde y una playerita toda rota, blanca, toda rotita la playerita. Y ahí estaba la señora. Lloraba por su hijo, le agarraba los pies. Y entré y le digo, voy a orar por él. Y me dice, pastorcito, dice, es mi único hijo. No sé qué hacer, pastorcito. Es mi único hijo. Y me dicen que ya no tiene remedio. Estábamos hablando cuando entró la doctora, hermano. Sin misericordia, sin compasión, le dijo, si lo desconectamos, su hijo va a morir. Ya no hay esperanza. No aguantó la quimioterapia, se reventó. Estaba saliendo sangre por todos lados, estaba verde, hinchado. Y le digo a la señora, voy a orar por él. Tomé la mano de Jorge, se llama Jorge San Martín, tomé su mano. Le digo, yo sé que me estás escuchando. Si quieres pedir a Dios una oportunidad, ora conmigo. Y si vas a orar, presiona mi mano una vez. Movió su mano una vez. Si crees que Dios te puede levantar de este lugar, mueve tu mano una vez. Voy a orar por ti y quiero que ores en tu corazón. Y vamos a pedirle a Dios que haga un milagro hoy. ¿Lo crees? Y movió su mano. Yo voy a orar. Y me puse de rodillas mientras la señora lloraba ahí. Oré 2 horas ahí, hermano, de rodillas, pidiéndole al Señor, Señor, no me dejes en vergüenza, Dios. Tú tienes el poder, yo no. Pero tú has hecho maravillas, Señor. Por favor, acuérdate. Dale una oportunidad a este muchacho, Señor. Levántalo de ahí. Muéstrale a su mamá y a toda esta gente que está acá que tú eres el Dios del cielo y que todavía sigues haciendo milagros. Hazlo, Señor, por favor. Y lloraba ahí, hermano. Y la señora lloraba ahí, lloraba. Y todos los que estaban ahí estaban con cáncer también. Habían unas ancianitas en la siguiente cama. Estaban llore y llore ahí, hermano. Las ancianitas estaban llorándole a un nieto que estaba también con cáncer. Yo oraba, me levanté de orar. Leí unos pasajes de la Biblia. Guardé mi Biblia. Le di un abrazo a la señora y me fui. 4 días después yo andaba ganando almas a las 6 de la tarde y me llamaron. Y era él, Jorge San Martín. Y me dijo si podía ir a su casa. Y fui a su casa. Recuerdo, él estaba sentado en un tronquito de pino y tenía un garrafón de agua en su mano. Y me dice, pastor, yo le llamé, dice, porque mi mamá quiere llevarme al hospital de nuevo y que me vaya a hacer quimioterapia, pastor, y yo ya no quiero porque sé que la quimioterapia me estaba matando. Yo creo que Dios me sanó y que yo ya no estoy enfermo, pastor. Yo estoy bien, pastor. Usted hubiera visto, el hombre se puso fuerte, hermano, grande el muchacho. Tenía 23 años. Dios hizo un milagro en la vida de él. ¿Sabe, hermano? Dios aún sigue haciendo maravillas. Dios todavía está en su templo, hermano. Dios aún está en su trono, hermanos. Sigue haciendo lo mismo. Hermano, así como ellos estaban tan necesitados, usted puede encontrar un día a alguien y poder hacer algo por ellos. Pero hay que pensar en ellos. Hermano, dice la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. ¿Está usted pensando en los demás? Mire, quiero mostrarle, déjeme mostrarle 2 o 3 razones
por qué no pensamos en los pobres. 3 razones por qué no pensamos en los pobres. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, estas 3 razones rápidamente, y puedo mostrarles muchas razones por qué nosotros no pensamos en los pobres. Y aquí hay varias razones, pero solamente por el tiempo, solamente le voy a mostrar 3 razones en esta mañana. En el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, dice la Biblia, hermanos, note lo que dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 34, y esta es la primera razón por el cual no pensamos en los demás. ¿Por qué no nos preocupamos por la necesidad de los demás? Porque solamente pensamos en nosotros, hermano, y esa es la razón. Y mire, pero aquí la Biblia nos da una razón en la cual quiero comenzar esta mañana. Mire, ¿por qué razón no pensamos en los demás? ¿Cuál es el motivo por qué no pensamos en los demás? Mire lo que dice Marcos 6:34. Si estamos ahí. Mire lo que dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Había una gran multitud y esa multitud tenía necesidad. Como usted puede ver la multitud alrededor suyo, con una gran necesidad. Pero sabe que usted, aunque vea la multitud, usted, hermano, no piensa en ellos por esta razón. Mire lo que dice después. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y mire lo que dice. Y tuvo, ¿qué, hermanos? Compasión. Y ese es el problema que tenemos los cristianos, hermanos. Somos compasivos con nosotros mismos, pero no somos compasivos con los demás. Tenemos compasión de nosotros. Es que yo no voy porque estoy cansado. Ay, qué compasión tengo por mí mismo. Es que yo no voy porque tengo otras cosas. Somos compasivos con nosotros mismos, pero no somos compasivos con los demás. Y Dios quiere que seamos compasivos como Él fue compasivo con nosotros. Y la razón por qué no pensamos en los demás es porque no somos compasivos. No tenemos compasión por la gente. No tenemos compasión por el borracho. No tenemos compasión por el drogadicto. No tenemos compasión por los que están muriendo en el hospital. No tenemos compasión por los que están en la cárcel. No tenemos compasión por gente que va rumbo al infierno, hermanos. Eso es lo que pasa en nuestro corazón. No somos compasivos. Necesitamos ser compasivos, hermano. Y esta es una de las razones, hermano, que no tenemos compasión. Y qué triste, hermano, es decir, yo soy cristiano, pero no piensas en aquellos que necesitan a Cristo en sus vidas, porque no tienes compasión. Y qué triste es eso. Mire, la compasión es algo importante, necesario en nuestras vidas. Y muchas veces cristianos que yo he escuchado dicen: es que pastor, es que yo no tengo ese sentir que usted tiene. Yo no pienso como usted piensa, pastor. Es que mire, si usted lee el versículo 7 del mismo capítulo, mire lo que dice. Fíjese, vaya conmigo al versículo 7 del mismo capítulo. Fíjese lo que dice la Biblia. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Y qué dice, hermano? Y les dio autoridad. Mire, si usted es salvo, usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Si usted tiene a Cristo, hermano, usted tiene el poder en su corazón. ¿Recuerda usted Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder. Gracias al Señor, hermano, que nos dio ese poder a nosotros para poder llevar el mensaje de salvación. Pero la razón es que no somos compasivos. Y aquí él dice la Biblia, y comenzó a enviarlo de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, hermano, la Biblia dice que él nos dio esa autoridad para hacerlo. Y no solamente eso, hermano, no solamente nos dio esa autoridad, sino nos dio el poder para hacer algo sobre la vida de ellos. Mire el versículo 12 y el versículo 13. Bueno, dice la Biblia que nos dio el poder para hacerlo. Bueno, ¿cuándo ustedes han visto que cuando usted le está predicando a una persona, qué maravilloso es cuando le estamos predicando a una persona, esa persona cae de rodillas, hermano, y con lágrimas, hermano, quebrantado, ahí donde quiera que sea, en la calle, hermano, donde sea, donde usted lo encuentre, le predica el evangelio y son quebrantados, hermano. El Espíritu Santo actúa en el corazón de ellos para salvarlos. Oh, el milagro más grande es que la gente sea salva, hermanos.
Y vemos aquí en la Biblia, dice la palabra de Dios en el versículo 12 y 13, y saliendo predicaban a los que los hombres se arrepintiesen. En el versículo 13, mire lo que dice, y echaban fuera muchos demonios. Una ocasión el pastor Durán me platicó a una persona que se le metió el demonio. No sé si recuerda, pastor, de eso. Estuvieron orando mucho tiempo por eso. Yo no lo había visto. Y yo como incrédulo le dije, ¿será cierto? Y un día allá en Chile llegué a la 1 de la mañana, había ido a visitar y discipular a algunas familias. Llegué a la casa y vivía en la orilla de una avenida, una casita chiquitita, y se levantó mi esposa y me dice, ¿quieres un café? Le digo, bien cansado, le digo, me voy a dar un bañito y ya me pongo mi pijama de corazoncitos y me acuesto, ¿no? Y me puse mi ¿cómo se llama? Allá le llaman buzo, ¿verdad? El pants. Me puse mi pants y una playera y me iba a poner a orar cuando empezaron a gritar afuera. Pastor mexicano, era una señora, una jovencita. Pastor mexicano, pastor mexicano. Y mi esposa dice, ay, ya vinieron otra vez a molestarte. ¿Quién será? Digo, no sé, y me asomé por la, ten cuidado, dijo, no va a ser que estos drogadictos son aquellos que se drogan, hermanos. Esos son. Y era una jovencita con un jovencito. Y abrí la ventana y le digo, ¿qué pasó? Pastor mexicano, dice, mi mamá lo conoce bien a usted. Dice, usted estuvo predicándoles ahí. Y tengo un hermano que está bien enfermo. Y mi mamá dice que usted puede venir. Digo, sí. Y le digo, mi esposa dice que vaya a orar por un enfermo. Dice, mi amor, pero ya van a ser las 2 de la mañana. Le digo, ahora vengo. Y me volví a poner mi ropa de nuevo, agarré mi mochilita con mi Biblia y me fui. Ellos vivían en una casita en la orilla de una barranca, en un basurero. Eran gente que vivía drogándose y no le trabajaban un día a nadie. Era una familia grande, como de 13 personas ahí. Y me dijo la muchacha que su hermano estaba enfermo. Y no era enfermedad, se le había metido el diablo, se había endemoniado. Pues ese muchacho estaba con un pantalón todo roto, sin zapatos, arriba de una cama, sin camisa, y sacaba una lengua que le colgaba, hermano, y escupía y gritaba. ¿Cómo me di cuenta, hermano, que era un demonio terrible? Agarró a su hermana de aquí, de esta parte, y la levantó con una mano así. El muchacho era flaquito, hermano, y su hermana era rellenita. Hermano, y el muchacho que iba con él lo agarró con la otra mano y los levantó a los dos y los recargó a la pared y los agarraba así, y con la lengua les chupaba la cara, hermano. Y los escupía y gritaba, hermano. Y yo dije, ay, Señor, ¿dónde me vine a meter? Dije, ay, ahora sí va a estar duro. Yo no sabía de eso, hermano, pues yo no soy exorcista. Pero sabe, hermano, desde ese momento comencé a orar de rodillas ahí. Y me empujaba, me escupía, me jalaba mi pelo. Agarré mi Biblia y me arrancó 4 hojas de mi Biblia de Isaías 41. Me arrancó las 4 hojas y me tiró la Biblia por la ventana. Me paré, salí corriendo, fui a recoger la Biblia como a las 5 de la mañana. Y ahí, hermano, a las 6 de la mañana y batallando, y él gritaba y escupía, y hermano agarraba pedazos de plástico, rompía donde estaban tapada la casa, una casa de cartón, agarraba y quemaba eso, y se tiraba y brincaba y se daba golpes en la pared, y escupía y sacaba la lengua y gritaba como un animal. Y yo dije, ay. Y como eso de las 6:30 de la mañana se acercó la mamá de él y dijo, pastorcito, ¿por qué no se va para su casa? Porque usted no va a poder hacer nada por mi hijo. Ay, hermano, me sentía avergonzado, hermano. No sabía dónde meter la cara. Y dije, Señor, ahora sí soy yo un fracaso. Ay, Señor, ¿qué hago? Y ya mi esposa había llamado a los hermanos que me fueran a buscar porque pensó que me habían secuestrado, que no llegué a dormir.
Ya me andaban buscando los hermanos y los encontré, iba de regreso derrotado, hermano, porque no pude hacer nada, cansado. Y ya venían los hermanos, pastor, ¿dónde estaba metido? Lo andamos buscando desde las 4 de la mañana. La hermana estaba bien preocupada. Le digo, no, estaba ya echando fuera demonios. Y hermano, más bien el demonio me echó fuera a mí, ¿no? Llegué, hermano, y me fueron a dejar a mi casa. Y llamé a los hermanos, a los más fieles, los que apoyaban más, los que ganaban más almas, y los reuní en la iglesia. Llegaron hermanas ganadoras de alma, hermanos. Vamos a comenzar a ayunar, hermanos. Está ahí un problema así. Comenzamos a ayunar. Le vamos a ayunar hasta el día jueves. Le digo, yo voy a ir a verlo a las 5 de la tarde al hospital. Allá lo tenían amarrado en el hospital. Y hermano, ahí trabajaba una hermana que había ganado yo para Cristo, que medía casi 2 metros. La hermana medía 1,99 m. Y yo le digo, hermana, usted es de la tribu de Anac. Era grandísima la hermana, pero grande. Usted cuando miraba para arriba así. Era enfermera de ahí. Y la hermana me llamaba, ay, pastorcito, ese tiene un demonio grande, como grita feo. Digo, sí, hermana, le digo, pues sigamos. Empezamos a ayunar por él, hermano, que Dios obrara. Un buen grupo de hermanos ayunando, orando. A mediodía les llamé a los hermanos, los que estaban orando, ayunando, y le digo, a las 5 de la tarde yo voy para el hospital, no dejen de orar. Le digo, hasta que hagamos algo por ese hombre vamos a dejar de ayunar, de orar. Y fui, hermano. Mire, es increíble, el pastor sabe de eso y conoce de eso. No había yo llegado a donde estaba y empezaba a gritar. Y decía, ahí viene. Y su hermana, Maribel se llama su hermana, venía corriendo hasta la entrada y decía, pastor, ¿cómo él sabe que usted viene? ¿Cómo sabe? Le digo, no sé, yo no he estado ahí. Pero ella empieza a gritar y se desespera, se pone más loco, más diabólico. Le digo, ahorita lo voy a ver, hermana. Llegué a donde estaba y me queda mirando y escupe y saca la lengua y se empieza a reír y a burlar y amarrado. Y yo me puse de rodillas en la orilla de la cama y empecé a orar. Y gritaba, y él gritaba. De repente se calmó, puso pasible y me quedó mirando tranquilo. Y me dice, ¿qué pasó? Pero es lo que quería yo saberle, ¿o qué pasó? Y empecé a predicarle, oró conmigo. Y se volteó, después de que terminó de orar, aceptó a Cristo, se volteó a la pared y se quedó así. Y después él dio vuelta y dijo, tengo hambre. ¿Le puedes decir a mi hermana si me puede comprar una hamburguesa? Y su hermana estaba ahí y dice, ¿y los demonios comen hamburguesa? Yo voy a comprarle la hamburguesa, le di el dinero para que comprara la hamburguesa. Y se quedó ahí y me dice, ¿le puedes decir a la enfermera que me desate y me quiero bañar? Me siento bien mal, me siento muy sucio. Y le llamé a la hermana y le digo, hermana, ¿puedes desatarlo? Se quiere bañar. Ay, no, pastorcito, dice, nos vaya a matar a todos acá. Le digo, no, ya está bien, hermana, ya está bien. Ya el otro día lo soltaron y me mandó a buscar, fui. Ahí en su casa era un basurero, ahí vivían ellos. Y él tenía un hermanito que se llamaba Jimmy, era el más chico de todos. Y me dice, pastor, mire, le voy a contar. Estaba en el basurero, porque el basurero le prendían fuego todos los días. Y ahí estaba acurrucado en el basurero, ahí lo encontré. Y ahí me puse a hablar con él y le digo, ¿qué pasó? Se llama Gonzalo Salomón. Le digo, ¿qué pasó? Mire, le voy a contar, pastor. Yo vi claramente el demonio cuando venía. Y él vio que yo lo vi, pastor. De verdad, dice, yo lo vi cuando él venía. Pero se iba a meter a mi hermano Jimmy. Dice, se iba a meter a mi hermano Jimmy. Pero yo lo vi. Y como yo lo vi, se volteó hacia mí y se me metió a mí. Pero yo lo vi, pastor. Dice, era terrible. Hermano, cuando Dios obra en esas vidas, hermano, la gente ve cómo Dios hace cosas maravillosas. Pero sabe que toda gloria, honra es para Él, porque es un privilegio que podamos servir.
Y ese es el deseo que tenemos de pensar en la necesidad de los demás. Y lo hemos visto, lo vi en la vida de ese muchacho, lo vi en la vida de una muchacha que en una misma iglesia le metieron al demonio, hermanos. Lo vi, hermano, en la salud de un señor, hermano. Tenía el privilegio de que me llegaban a buscar para ir a orar por los enfermos. Pero ¿sabe qué? Pues no sé si al pastor le pasaba eso. Pero íbamos a orar por los enfermos y nomás terminábamos de orar y el enfermo se moría. Y yo decía, mejor ya no me inviten porque voy y lloro y se mueren. Yo me acuerdo del primero que se murió, se llamaba Victorino. Y yo estaba ganando almas y me invitaron a pasar. Todos estaban llorando, una familia grande, gané a toda la familia. Y estaban llorando porque el papá se estaba muriendo de cáncer. Dice, ore por mi papá, ya estaba acabadito, ore por mi papá. Le digo, pues mire, yo voy a orar, pero yo no sé lo que Dios pueda hacer, ¿no? Lo que Dios quiera, no importa, ¿están de acuerdo? Sí. Me puse a orar, hermano. Terminé de orar y se murió el Señor, hermano. Y otra vez, hermano, me invitaron a orar y se murió la persona, hermano. Y me invitaron a orar otra que era una señora, hermano, que estaba bien enferma. Y también se murió, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? A veces uno dice, Señor, uno quisiera que sanara para que ellos vieran pero a veces se mueren. Pero esa es la voluntad de Dios. Ahora, lo que quiero llegar, hermano, es que muchas veces tenemos que pensar en ellos, hermano. Y la razón, hermano, es que no tenemos compasión por ellos, hermano. Necesitamos tener compasión por esa gente, hermano. Esa es la primera razón. La segunda razón, hermano, es que no estamos siendo responsables con ellos. Mira el versículo 35 de Marcos. No estamos siendo responsables. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. El versículo 36 dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan pues no tienen que comer. Hermano, la responsabilidad, hermanos, es a nosotros como iglesia, pero muchas veces no estamos siendo responsables. Y esa es una de las razones también, hermano, que no estamos siendo responsables de pensar en la necesidad de ellos. No estamos siendo responsables porque no tenemos compasión. No estamos siendo, hermano, no estamos siendo responsables, hermano, porque no estamos cumpliendo con nuestra obligación y responsabilidad en el mandato del Señor, porque el Señor nos manda a predicar el evangelio. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. No estamos siendo responsables. Vemos nosotros acá que hay una gran responsabilidad. En el versículo 37, mire lo que dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Mire, la Biblia dice, hermano, que nosotros somos los responsables de darle de comer a ellos. ¿Quiénes más? ¿Los testigos de Jehová van? ¿Los mormones? No, hermano, somos nosotros. Es usted el que tiene que ir a tocar una puerta. Hermano, ¿sabe qué bendición es llegar a una casa y usted poder encontrar a una familia necesitada del Señor y poderles traer a los pies de Cristo? Bueno, el que me ganó a mí para Cristo se llama Pascual Vallejo, veracruzano. ¿Sabe cómo me ganó él para Cristo, hermanos? Yo iba llegando a mi casa, eran las 11:30 de la noche, venía de trabajar, con una botella debajo, aquí en mi mano, y un cartón de cerveza, bien borracho, flaco como usted no se imagina, y un pelo largo, flaco. Yo iba llegando a mi casa, andaba en un auto viejo, de una carcacha antigua. Me bajé y ahí traía yo a 5 o 6 borrachos, drogadictos también. Lo pasé a dejar a su casa y llegué a la mía y iba a subir al segundo piso cuando el hombre llegó y venía bajando. Yo lo vi que venía bajando un pantaloncito azul, una playera rayadita y subirle en la mano. Unos zapatos todos llenos de pellejos de carne porque era carnicero. Venía de trabajar, le trabajaba a unos chinos. Y yo venía, hermano, y me dice, buenas noches. Disculpa, ¿me puedes dar un minuto? Quiero hablarte del precioso amor de Cristo. No, yo no quiero saber nada. No, mira, y saqué una cerveza de la caja y le dije, tómate una cerveza conmigo mejor. Y, hermanos, ¿sabes? Él tuvo todo el amor del mundo y la compasión para compartir el evangelio conmigo. Y me ganó esa noche para Cristo. Y aquí me tienes, hermano. ¿Sabes por qué alguien tuvo compasión de mí? Alguien fue responsable con el mensaje. Alguien obedeció.
Y eso es lo que está pasando. Esa es la tercera razón, que no estamos siendo obedientes, hermano. ¿Sabes obedientes a qué? Mira, del versículo 37 al 41, vas a encontrar allí, hermano, el versículo 37, 38, 39, hasta el 41, 42 y 43, vas a encontrar la forma que Dios nos enseña cómo hacer la obra. Pero ¿sabes cuál es el problema con nosotros? Que no tenemos compasión, que no estamos siendo responsables y estamos siendo desobedientes. Y Dios nos deja aquí en su palabra la forma cómo hacer la obra, cómo llevar el mensaje. Lo puedes mirar en el versículo 38, 39 hasta el 43. Él te enseña cómo hacer las cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que si tuviéramos un poco de compasión. Mira, vuelve conmigo, termino, hermanos, porque ya se me fue el tiempo. Mira lo que dice, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí. Tenemos un receso, ¿no, pastor? Sí, ¿verdad? Mira lo que dice. El versículo 41, del capítulo 41 del Salmo. Mira lo que dice. Salmo 41. Ahora, cuando volvemos aquí, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Mira, ¿sabes qué? Tantas bendiciones que trae nuestra vida cuando pensamos en la necesidad de los demás. Mira, yo gané a un drogadicto, hermanos, se llama José, le decimos el Pepe. ¿Sabes que ese hombre andaba, hermano, con unos tenis todos rotos, unos pantalones todos rotos, un pelo así todo esponjado, una camisa de cuadros celestes, hermano, toda rota la camisa? Y lo encontré en la calle, le prediqué el evangelio. Se veía separado su señora se había llevado a sus 2 niñas. Hermano, lloraba el hombre, y cuando le prediqué el evangelio me quiso golpear. Gané a su hermana para Cristo. Y su hermana comenzó a orar por él y me llamaba y dice: pastor, predíquele a mi hermano, por favor, está metido en la droga. Y yo iba a buscarlo y me corría, me golpeaba, me quería golpear y yo salía corriendo: patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Y ahí, hermano, y sabes que un día él solo llegó y me fue a buscar: pastor, ya no puedo con esto. Y lo gané para Cristo. Mira, ese hombre, hermano, como lo ves, hermano, es un hombre ¿cómo le llaman? Es patrón ahora, es jefe ahora. Tiene una tremenda empresa, hermano. Mira, tiene una hija que es ingeniera, tiene una hija que es abogada, tiene una hija que está estudiando música ahora. Hermano, tiene un negocio grandísimo, hermano. Y ahora, mira, su señora llega a la iglesia con camioneta del año, él llega a la iglesia con camioneta del año, tiene camiones de carga donde trabaja todo su material. Hermano, ¿sabes, hermano? Dios bendijo su vida. Él fue fiel, hermano, en ayudar para construir el templo que tenemos, hermano. Él dio, él siempre daba, él pensaba en la necesidad de más. Él siempre decía: pastor, yo no puedo salir a ganar más con ustedes, mi esposa es la que va, pero yo voy a dar todo lo que ustedes necesiten, todo lo que esté a mi alcance. Hermano, mira, él llegaba los domingos: ¿qué necesita, pastor? Mira, necesitamos ladrillo, necesitamos las ventanas de ahí, sí, pastor, yo lo pongo, no se preocupe, ya mi negocio da para eso, hermano. Mira, hermano, él prestaba sus camionetas, hermano. No, qué bendición, hermano. Y parece que no valía un peso, hermano. Estaba destruido, hermano. De hecho, para ganar a su esposa nos costó un montón. Su esposa no quería nada porque estaba muy golpeada. Te puedo contar de Juan Acuña. Juan Acuña, hermano, era un hombre llorón. Era boletero de los autobuses. No tenía nada, pero ahora tú lo ves. ¿Sabes por qué? Cómo Dios bendició la vida de ellos. Porque ellos siempre piensan en los demás. En el tiempo de la pandemia, Juan Acuña llevaba cajas y cajas de comida a la gente que no tenía. Él daba todo. Su negocio creció. Se compró esta casa de aquí, se compró esta casa allá, se compró. Mira, no, hermano, no te estoy mintiendo. Me llamó un día, dijo: pastor, me venden 21 hectáreas de terreno, lo quiero comprar, ¿tienes el dinero? Él no tenía nada, ni dónde caerse muerto, era boletero del autobús. Puso un negocio y su negocio, oramos por su negocio, tiene la mejor panadería, el mejor negocio, la gente hace filas para comprar. ¿Sabes qué, hermano? Dijo: pastor, voy a comprar 21 hectáreas que me ofrecieron. Dice: yo tengo el dinero. Le digo: si tienes el dinero, no te endeudes, hermano, cómpralo. Y compró, hermano. ¿Sabes, hermano? Siembra papas. Cada cosecha de papas, unas papas rojas así grandotas, hermano. Cada cosecha, los primeros 12 costales de 50 kilos de papa, ¿para quién crees que es? Para la iglesia.
Hermano, me llamó otra vez, dice, ¿sabes qué, pastor? Dice, mi papá y mis hermanos quieren comprar 26 hectáreas que estaban abandonadas allá y no la están trabajando. Y me dijeron si yo me uno a ellos, vamos a comprar 26 hectáreas. Tenemos el dinero, pastor. ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero, con tanto terreno, hermano? Vamos a sembrar trigo. Dice, el trigo se vende, pastor. Pues si pueden. Y compraron, hermano, ¿sabes qué? Me llevan 12 costales de harina cada cosecha. 12. Hombre, los hermanos ahí ando en la calle, parezco vendedor de harina, repartiendo harina a los hermanos, repartiendo papa. Mira, 4 meses antes de que nosotros viniéramos por acá, compró 30 hectáreas de terreno a una empresa que se llama Meninco, que dejaron abandonada. Ellos trabajan los árboles, la madera, el pino, trabajan el eucalipto, y abandonaron ese terreno y el hermano lo compró. Y me mandó unas fotos, mira lo que estoy haciendo con este terreno que acaba de comprar. Pero ¿sabes por qué Dios le ha bendecido? Mira, él es de esas personas que regala para acá, regala para allá, regala para todos lados. Y yo le pregunto a su esposa, él más tiene una hija, le digo, hermana, ¿usted no se enoja si su esposo regala? Ah, no, pastor, dice, ¿cómo le voy a hacer estorbo a mi esposo? Dice, no, si yo le prohibiera a mi esposo, capaz que Dios nos quita todo. Dice, no, yo disfruto que mi esposo sea así, regala, le ayuda a toda la gente. Bueno, él presta sus camionetas, es tremendo corazón. ¿Por qué te digo eso aquí? ¿Sabes por qué muchas veces no tienes bendición en tu vida? Si la hermana no deja que el esposo sea bendición, el esposo prohíbe que la hermana no sea de bendición. Pero en este caso la hermana, yo le pregunté, hermana Ana, ¿usted no se molesta que el hermano Juan sea así? No, pastor. Hermano, si tu esposa está siendo de bendición para la iglesia, déjale que sea de bendición. No le estorbes. Hermana, si tu esposo está siendo bendición para la iglesia, déjalo que sea bendición. No le estorbes, porque hay esposas que estorban al esposo y se roban la bendición. Dice la Biblia, hermanos, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullará toda su cama en su enfermedad. Hermano, ¿cómo Dios cuida de nosotros cuando usted piensa en los demás? No piense en usted. Ya alguien pensó en usted y Él es el Señor. Oh, hermano, muchas veces decimos, Jehová es mi pastor. Y no es cierto, no es tu pastor, porque solamente estás pensando en ti, que Él me pastorea. No, deja que Dios pastoree a los demás cuando tú los traigas a Él. Dios quiere usar tu vida. Piensa en los demás. Hay mucha gente sin Cristo. Trae a alguien, piensa en tu vecino, piensa en esa familia. Piensa en la gente que no conoce. Mira, si hay algo que va a cambiar el corazón del hombre es Cristo. Nosotros no cambiamos vida, es Cristo el que lo hace, pero somos la herramienta que Dios usa para llevar el mensaje a otros. Amén, hermanos. Posiblemente esta mañana tú puedas pensar, es verdad, yo no estoy pensando en los demás, solamente pienso en mí. Porque eso es lo que pasa, hermano. Pensamos en nosotros. Ojalá a mí me vaya bien, ojalá mañana sea mejor, ojalá yo y tú y tú y tú y tú. ¿Cuándo vas a pensar en los demás? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Piensa en los demás. ¿Estás pensando en aquellos que no tienen a Cristo? Escucha bien. ¿Estás pensando en los misioneros que están en otras partes del mundo? ¿Estás orando por ellos? ¿Piensas en ellos? Yo no sé, pues yo no los mandé. Se fueron porque quisieron. No estás pensando en ellos. Mira, yo conocí a un misionero que me invitó a su casa a predicar, a su iglesia, a su casa. Me hospedó en su casa. Y era un sábado. Y su esposa dijo, gordito. Tenían 2 hijos, una niñita y un niñito. El niño tenía 5 años, la niña tenía 3. Y la señora dijo, gordito, mi amor, sí. ¿Qué le vamos a hacer de comer al pastor? Yo no tengo nada. ¿Podría ser a comprar algo, gordito? Y el pastor dijo, sí, vamos, pastor, acompáñame, vamos a la tienda, dice. Y su niño estaba ahí. El niño escuchó.
tenía 5 años. Papi, dice, ¿voy contigo? Sí, hijo, vente. ¿Y me compras un helado? Sí, hijo, vente. Vamos a comprar un helado. Y nos fuimos. Y en el camino íbamos caminando. Y en el camino dijo, voy a tener que ir al cajero porque no tengo nada, voy a ir al cajero. ¿Sí? Y fuimos al cajero y él entró ahí al lugar de los lamentos, ¿no? Al muro de los lamentos. Entró y estaba el cajero ahí, sacó su tarjetita y el niño entró con él y se puso ahí al lado. Él estaba aquí y el niño estaba acá. Y yo me quedé allá afuera, ahí haciéndome loco, ¿no? Y entró y sacó su tarjetita y metió su tarjeta y nada. Sacó la tarjeta otra vez y pues uno busca la manera de cómo salga algo. Limpiar a lo mejor está sucia la tarjeta. Y vuelvo a meter la tarjeta, hermano. Y nada. Y el niño estaba ahí. ¿Y qué pasó? ¿No sale, papá? No, hijo. Intenta otra vez. Dice, a lo mejor ahora sí sale. Y otra vez. Y nada. Y me volteó a ver. Y yo hice como que no estaba viendo, hermano. Y ya salió y dijo, ¿qué cree, pastor? ¿Qué? Pues no hay nada, pastor. Y el niño estaba ahí, hermano, me dio pena, me dio tristeza, me dio lástima, hermano. Y el niño estaba ahí y el niño se quedaba mirando. ¿Y no me vas a comprar mi helado entonces? Y le digo, sí, mi niño, ahorita te compramos tu helado, espérame. Ahorita, ¿qué pasó, pastor? No, es que no tengo nada. No, pues no se preocupe, vamos. Y compramos, pastor. ¿Qué va a comprar? No, pues quería comprar pollito, unas verduritas. Pues vamos, compramos el pollo y vamos a comprar su helado al niño. Y pasamos y compramos el helado. Pero ¿sabe qué? Qué triste, hermano, que las iglesias no piensen en aquellos que están dando su vida en otras partes. Qué triste, hermano, es que misioneros están regresando al campo, del campo a su país, a su pueblo, porque no hay apoyo. Porque las iglesias no están pensando en ellos, solamente están pensando que a mí me vaya bien, que yo esté bien, que yo tenga para mí, que no me falte a mí, eso es todo. Pero ¿qué de los demás? Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Y esta es la razón por qué no puedes ver la mano de Dios, porque muchas veces tienes compromiso con Dios, pero no estás cumpliendo. Te invito a pensar en los demás. Piensa en la esposa del misionero, piensa en los hijos del misionero, piensa en la vida del misionero, piensa en el misionero que está en otra parte del mundo. Un misionero en Argentina me escribió y me dijo, pastor, ¿podrías orar por mí? Sí, pastor, me robaron mi cochecito. Me lo robaron, pastor, y no sé qué hacer. Me asaltaron y no solamente me quitaron el coche, me quitaron todo, pastor, y ahí iba mis papeles y mis documentos, pastor. Y pues mi esposa está muy preocupada, mis hijas están preocupadas. No sé qué hacer, pastor. Sabes que ellos necesitan de nuestras oraciones, hermano. Ellos necesitan que nosotros pensemos en ellos. Yo te pregunto, ¿estás pensando en ellos? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la necesidad de tu hermano que tienes al lado? El pastor hizo unos anuncios ahorita. ¿Estás pensando en apoyar? ¿Estás pensando en ser parte de esta maravillosa obra que van a hacer? ¿Estás pensando en que este evento que van a tener, este campamento, va a traer bendición no solamente a tu vida, sino a la vida de muchos que van a venir? ¿Estás pensando en ellos? ¿Estás pensando en tener parte, en apoyar, en hacer algo, en dar para que esto salga bien? ¿O has pensado en dejar toda la carga a tu pastor? Piensa, pastor, yo quiero tener parte, pastor, yo quiero ayudar, pastor, yo quiero estar ahí, pastor, cuente conmigo. Piensa que para poder levantar y hacer cosas más grandes en este lugar, se necesita que tú pienses como tu pastor está pensando, en hacer algo grande para tu Señor. Amén. Piensa, hermano, piensa en los demás. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, Señor, en esta mañana. Pedimos, Dios, que nos ayude y nos dé un corazón, Señor, para siempre glorificarle. Señor, todo lo que hagamos siempre sea para su honra, para su gloria, Señor.
Oh Señor, muchas veces nos hemos olvidado de que pensar en los demás es recordar que usted un día pensó en nosotros y nos ayudó y nos sacó de donde nosotros estábamos. Amado Dios, gracias por pensar en nosotros. Pensó en mí cuando yo ya no quería vivir, estaba metido en la droga, en el vicio. Pensó en mi familia, pensó en mis hijos, pensó en mi esposa, pensó en mi hogar, pensó en mí. Y usted no se preocupó si yo me iba a pensar en usted, pero usted pensó en mí. Usted no se preocupó si yo le iba a servir o no le iba a servir, usted pensó en mí. Gracias, amado Dios, por pensar en mí, por pensar, Señor, en mi familia, en mi madre, en mis hermanas, en mis suegros que hoy le conocen a usted. Gracias por pensar tanto en nosotros todos los días. Usted piensa, Señor, en nuestras necesidades, piensa, Señor, en nuestras preocupaciones. Gracias, Dios. Gracias por esta iglesia, por su pastor. En esta mañana le damos toda gloria y honra a usted, Señor, por su maravilloso amor, Señor, y el privilegio que nos da de poder servirle, de poder estar aquí en esta mañana y poder escuchar su bendita palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la compasión que tiene con nosotros y su fidelidad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por estar siempre cuando más lo necesitamos. Padre, gracias por tanto amor, por tantas bendiciones. Gracias por la vida que nos da, la salud y las fuerzas, el trabajo, la familia que nos ha dado. Gracias, Señor. Así con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, nadie está viendo. ¿Podría usted ser agradecido y decirle a Dios: amado Dios, gracias por pensar en mí, por pensar en este pecador que soy, por salvarme, por perdonarme y darme vida eterna? Gracias por aquel día que llegó a mi vida y gracias por su palabra que hoy ha sido enseñada. En esta mañana, usted que está en su lugar, usted podría decir: gracias, Dios, por hablar a mi corazón. Amado hermano, si Dios ha hablado a su vida en esta mañana, ¿podría usted dejar su lugar y venir acá al frente y doblar sus rodillas y ser agradecido con Dios? Deje ese lugar, venga acá al frente. Deje ese lugar, venga acá al frente y dé gracias a Dios porque Él un día pensó en usted. Envió a alguien a hablarle de su amor, de su gracia y su misericordia. Un día usted escuchó el mensaje porque alguien pensó en usted. Esta mañana Dios ha hablado a su vida, usted ha escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué no dobla sus rodillas y le da gracias a Dios? Siga orando. Pastor, puede pasar, por favor. Siga orando, hermano, hermana. Sin duda, Dios no cambia, sigue siendo bueno. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue perdonando pecados. Dios sigue caminando, recorriendo con compasión, mirando la necesidad en todos lugares. Dios nunca cambia. Gracias, Señor, por cada persona bajo el sonido de mi voz. Los bendecimos y gracias porque sé que
tú nos has hablado, nos has recordado, has movido el corazón, el interior, el alma. Gracias. ¿Habrá alguien aquí que diría: pastor, si yo llegara a morir hoy, yo no estoy 100% seguro que mi alma se iría al cielo? Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien aquí que no está seguro cuando muera su alma va a ir al cielo? Nomás levante su mano, oraré por usted. ¿Habrá alguien que diría: pastor, yo no me he bautizado y quiero tomar el paso de obediencia? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición, Señor, de poder ver tu poder, tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede regresar a su lugar, gracias. Van a hablar con alguien de Cristo, hermanos.